Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 8 de julio, lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, leemos el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16, 17 al 18 y 21 al 22. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa, infiel al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Oseas hacen referencia a ese amor incondicional de Dios que se nos presenta como el amor de un esposo que está dispuesto a perdonar la infidelidad de su esposa. Y esto es una muestra gigantesca de amor. Sabemos perfectamente lo duro que es en el corazón la infidelidad del esposo, la infidelidad de la esposa. El tener el corazón dispuesto a perdonar la infidelidad es tener un corazón grande, es tener un corazón abierto y dispuesto al amor. Y entonces que se utilice esta imagen para manifestar el deseo de perdón de Dios, lo que nos indica es justamente lo grande que es el amor de Dios por nosotros. Fíjate cómo inicia la lectura que acabamos de hacer del profeta Oseas. Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel. A mi esposa infiel. Oye, aquí se está reconociendo que ésta, a pesar de ser infiel, sigue siendo mi esposa. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, que había prometido fidelidad al Señor, que había prometido no tener otros dioses. Y cuando se habla de la infidelidad, se está hablando de esto, de haberse alejado de Dios y haber puesto el corazón en otros dioses. Y lo que vemos es ese deseo de acercarse del esposo, de no dejar a su esposa y conducirla al desierto. ¿Para qué? Para hablarle al corazón. Para hablarle al corazón. ¿Qué significa hablarle al corazón? Significa lo que siempre estamos viendo en esta lección divina, la libertad con la que nos invita el Señor, porque siempre el llamado de Dios es una invitación al hombre, hablarle al corazón. ¿Qué significa? Querer convencerlo con palabras de amor, con palabras de dulzura, con gestos que demuestran esa misericordia, pero no obligándolo. ¿Por qué al desierto? Para alejarlo del mundo, para que vea efectivamente cuánto amor hay en el esposo. Cuando nosotros vemos la imagen del esposo, es lógico que nos acordemos cómo el Señor se llama a sí mismo el esposo. Lo hemos visto la semana pasada cuando los discípulos de Juan se acercan a Jesús para preguntarle: ¿por qué tus discípulos no ayunan? La respuesta, ¿cuál ha sido? ¿Cómo van a ayunar los amigos del esposo mientras él está con ellos?
Ya llegarán los días en que les quitarán al esposo, pero es uno de esos títulos que se aplica a sí mismo nuestro Señor. Y sabemos perfectamente que la lógica de la salvación se centra en la alianza. La palabra alianza, por eso es clave en la salvación. Y la palabra alianza, ¿a qué nos remite? Nos remite justamente a esa alianza más grande que existe en los seres humanos, que es entregarle mi vida a otro ser humano en matrimonio. La alianza matrimonial que se funda en la unidad de los esposos y la fidelidad. Bueno, ese corazón infiel a qué ha llevado no solo a no cumplir la promesa de fidelidad, sino a separar eso que debe ser una sola cosa. Y el esposo, que en este caso es Dios y que se manifestará de manera más propia en Jesucristo, quiere realizar esa alianza y quiere mantener esa alianza, es decir, esa unión y esa fidelidad. Por eso nosotros tenemos que entender ese sacrificio de Cristo en la cruz como esa nueva alianza, como esa renovación de la alianza de una manera nueva e insospechada, donde Dios se convierte en ese esposo fiel que quiere mantener la fidelidad de su esposa, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia. Y es precioso entonces ver la profundidad de esta imagen del esposo. ¿Cómo va a responder ella? Ella responderá allá como cuando era joven. Qué bonito es ver la historia del pueblo de Israel, que significa ver la historia de la alianza en ese progreso, en ese crecimiento. Como lo muestra este pueblo de Israel en Egipto como una esposa joven, como una joven. Significa que antes era un niño. Claro, cuando hablamos del inicio de la alianza con Abraham, cuando inicia el pueblo de Israel, podemos ver esa conformación del pueblo de Israel como un niño. Y por eso vamos a poder leer la historia de la salvación como ese niño que va creciendo. Y hay una pedagogía que utiliza Dios para irle enseñando a ese niño de acuerdo a la etapa en la que está. Esa etapa va a llegar a ese culmine cuando se produce la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío. Ya no Baal mío, es decir, me reconocerá. Yo soy su verdadero y su único esposo. ¿Qué sinónimo tiene esto? Yo soy su único Dios, el verdadero Dios. Israel, entonces yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y en la rectitud. ¿Dónde está este esposorio? ¿Dónde se realiza este casamiento? En la cruz. Cuando nosotros vemos la celebración de una boda, ¿dónde está el centro de la celebración de la boda? En la promesa de los esposos, cuando el novio dice, yo me entrego a ti y te recibo. ¿Qué significan estas palabras? Que yo con toda mi libertad renuncio a que mi vida sea mía para que sea tuya y a la vez recibo tu vida a cambio. Esa es la alianza matrimonial. Bueno, lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz es eso, entregarse totalmente por nosotros, una vez y para siempre. Y por eso te desposaré conmigo para siempre. No hay nada que pueda romper esa entrega de Jesucristo. Yo puedo convertirme en el infiel, pero la fidelidad de Dios siempre será la misma, porque la fidelidad de Dios permanece. Nos uniremos entonces en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad. Una palabra sobre la fidelidad. Cuando tú ves tanta amargura en el mundo, hay que recordar un dato muy sencillo. ¿Qué produce la fidelidad en el corazón humano? Alegría.
La fidelidad en el corazón humano produce alegría. Qué triste es tener que levantarse y ver en el espejo a un hombre infiel, a una mujer infiel que no tiene palabra, que no puede cumplir con lo que ha prometido. Eso, aunque no seamos conscientes de ello, va produciendo enorme amargura en el corazón. Por eso es que al final del día una persona infiel, una persona que no tiene palabra, una persona que no ha cumplido lo que ha prometido, guarda enormes amarguras en su corazón. Puede que no sea consciente y no sepa detectar de dónde surge su amargura y por eso le encontrará mil explicaciones, ¿no? Es que a mí me amarga esto y lo otro y lo otro. Puede ser que viva la vida ocultando su amargura en las falsas alegrías de este mundo, pero es la fidelidad del corazón la que llena el corazón de alegría. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Hace 2 domingos atrás hemos leído esta escena del Evangelio. La hemos leído en el Evangelio de San Marcos, que a pesar de que normalmente San Marcos es mucho más restringido, más breve en sus narraciones, es un Evangelio más corto que el de San Mateo. San Mateo en esta ocasión nos muestra esta escena mucho más abreviada, sin tantos detalles y de una manera más directa a lo que lo hace San Marcos. Ya veíamos al leer San Marcos cómo estas dos historias se entrelazan, la de la niña hija de Jairo. No conocemos el nombre por el Evangelio de Mateo, que es el que acabamos de leer, lo conocemos por el Evangelio de San Marcos. Sabemos que ese jefe de la sinagoga se llamaba Jairo, que además tiene el problema con su hija, que está muy enferma, a punto de morir. En cambio, en la lectura que acabamos de hacer del Evangelio de San Mateo, Mateo simplifica y le dice el jefe de la sinagoga: ya ha muerto. Esto en el Evangelio de San Marcos se enterará después. Pero ya decíamos cómo estas dos historias, la de la niña que está por morir o ya ha muerto, se mezcla con la historia de esta mujer que sufre un flujo de sangre desde hacía 12 años. En el Evangelio de Mateo que acabamos de leer no nos enteramos la edad de la niña, pero destacábamos en la lectura de San Marcos cómo conocemos que esa niña también tenía 12 años. ¿Cuál es el punto principal de la lectura de este Evangelio? ¿Cuál es el tema principal? La fe. La fe, además, ante lo que parece imposible. ¿Por qué? Porque si yo digo creer en Dios, ¿en quién tengo que creer? En aquel que todo lo puede. Si yo no creo en el que todo lo puede, entonces mi fe en Dios no es verdadera, es falsa. No, bueno, yo creo en Dios, pero esto es imposible. No, no hay imposible para Dios. No significa que todo lo que yo quisiera que suceda
el Señor va a hacer que suceda, pero no hay nada imposible para Dios. Y por eso mi corazón tiene esperanza. Por eso mi corazón puede anhelar lo que al mundo le parece imposible. ¿Cómo inicia el evangelio que hemos leído? Mientras Jesús hablaba, se acerca este jefe de la sinagoga y le dice: mi hija acaba de morir. Y fíjate aquí el acto de fe que realiza este hombre. Pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Es decir, cómo se presenta este hombre delante del Señor como un hombre que pone toda su fe. En el Evangelio de San Marcos se nos presenta que Jairo se acerca a Jesús y le dice está a punto de morir, y cuando siguen avanzando hacia la casa, vienen a informarle que su hija ya ha muerto, que deje en paz al maestro, porque ya no hay nada que hacer. Y Jesús le dice: tú solo ten fe, mantén firme tu fe. Y entonces, claro, San Mateo lo que nos está presentando es la firmeza de esa fe, que era lo importante de transmitir de esta historia. Cómo este hombre tiene fe, tiene confianza, a pesar de que humanamente ya no parece que haya nada que hacer. Jesús se levanta y lo sigue acompañado de sus discípulos cuando aparece esta mujer que padece de este flujo de sangre. 12 años con un flujo de sangre, 12 años con una enfermedad tremenda. San Marcos, no el evangelio que estamos leyendo hoy, sino el evangelio de San Marcos, estamos leyendo el de San Mateo. San Marcos nos dice que había gastado toda su fortuna en médicos, en medicinas, en tratamientos, y que nada había funcionado. Por tanto, ¿qué es lo que se nos presenta? Se nos presenta una situación que a los ojos humanos ya parece imposible. Mira, lo hemos intentado todo. Hemos intentado todo tipo de cura y ninguna ha funcionado. Sin embargo, vemos entonces la fe. Ella se acerca por detrás y le toca la orilla del manto. ¿Por qué? Porque piensa que con solo eso se curará. Ahí está la fe. Y fíjate cómo el Señor efectivamente va a apreciar esto. Hija, ten confianza. De nuevo, el Evangelio de San Marcos nos presenta una escena mucho más larga donde Jesús se voltea a preguntar: ¿quién me ha tocado? Mateo reduce. Mateo simplifica la narración y nos dice: Jesús se volteó y le dice: ten confianza, tu fe, esa fe con la que te acercaste a mí, esa fe con la que me tocaste, es la que te ha curado. Perdón. Y efectivamente, en aquel mismo instante, esa mujer quedó curada. ¿Qué pasa? Sigue adelante Jesús y llega a la casa del jefe de la sinagoga. ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con los flautistas, el tumulto de la gente, los llorones, digamos así. Mil disculpas de nuevo. Ha empezado el cortejo fúnebre. Han empezado el velorio. Han empezado a lamentarse por la muerte de esta pequeña niña. Nos dice el Evangelio de San Marcos que el Señor los manda a retirarse y se burlaron de él. ¿Por qué? ¿De qué está hablando este hombre? Esta niña ya está muerta. ¿Qué es lo que pretende hacer? Y entonces se nos vuelve a destacar la fe. Mateo nos dice que Jesús dice: retírense porque la niña no está muerta. Y todos se burlaban de él. Y en cuanto hacen salir a la gente, entra Jesús y toma a la niña de la mano. Este es el episodio en que oímos esas palabras, talitá cum. Oye niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Esta niña que estaba muerta y que parecía imposible que se hiciera nada, se levanta. Resumen de esta lectura: ¿cómo está nuestra fe? Si mi fe cree verdaderamente en el Dios que todo lo puede.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.